Hola, bienvenidos a la tercera sesión de Project aplicado a la gestión de proyectos de ARTS. Antes de comenzar la sesión, necesito me confirmen correcta conexión, visualización y audio. Recuerden apagar sus micrófonos mientras se desarrolla el contenido, excepto cuando deseen intervenir. Y una vez realizada la intervención, lo apagan nuevamente para evitar interrupciones de sonido. Soporte en línea me confirma correcta conexión, visualización y audio. El propósito de esta sesión es aclarar las dudas que hayan surgido durante el desarrollo de los módulos que lleven consultados y brindarles algunos tips en el uso del proyecto. Asimismo, comentar sobre la experiencia durante el desarrollo de la actividad 1. Pueden darme sus comentarios por cualquiera de los medios que les brindamos en la plataforma. Yo estaré pendiente. ¿Tienen alguna duda o comentario? Vamos a ver mientras unos tips que les quiero presentar en Project. Y para ello, vamos a ver el programa. Okay, les voy a compartir la pantalla para que lo puedan observar. Les pedimos por favor apagar sus micrófonos para no interrumpir la transmisión. Actualmente se encuentran viendo la pantalla y observan el proyecto. Vamos a ver primero cómo copiar y pegar celdas, que tuvimos una pequeña introducción al principio en la sesión anterior. Por ejemplo, si yo tengo las tareas A, B, C, D, E, ¿verdad? Y yo quiero copiar la tarea E, dependiendo de la operación que haga o de la selección que haga, si selecciono la fila completa o selecciono solamente el nombre de la tarea, va a variar el tipo de pegado. Yo le doy copiar con control C y para pegar le doy control V. ¿Ok? De esa manera me pego la información. Si yo, por ejemplo, esta tengo una duración establecida y yo le doy control C y después control V para pegar, fíjense que solamente toma el nombre, más no el contenido de la tarea. Entonces, si yo quiero copiar y pegar los nombres, solamente selecciono el nombre. Ahora, si quiero copiar todo el contenido de la tarea, copio tocando su indicador correspondiente. Control C y le doy control V. Y de esta manera, fíjense que aquí sí pega la información completa. Igual sucede con cortar. Control X y le doy pegar. Y fíjense que se llevó el nombre y lo colocó más adelante, pero sin la información de la tarea. Si yo me quiero llevar la información completa, por ejemplo aquí en el indicador 5, le doy control C, control V y lo pega. Y lo que hizo fue también mover la información. Fíjense que arriba ya no aparece. Entonces de esa manera podemos ir trabajando con la información de la edición de la información en Project. ¿Alguna duda o comentario?
Otro de los aspectos que son buenos cuando estamos trabajando con la edición de las tareas es cómo aplicar las sangrías. Voy a borrar todas las tareas que le había colocado información adicional. Supongan que el proyecto, el nombre del proyecto es A. Y dentro del nombre del proyecto van las tareas, ¿verdad? Entonces seleccionamos las tareas y si yo me ubico en tarea, le doy a este botón que se llama aplicar. Por favor, confírmeme correcta conexión, visualización y audio. Soporte en línea me confirma correcta conexión, visualización y audio. ¿Alguna duda o comentario? Entonces, combinamos de esa manera para quitar o agregar sangría. ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto? ¿Cómo podemos trabajar respecto a la parte de el horario, el uso de la aplicación del horario? Bueno, cuando yo voy a trabajar con el horario de trabajo del proyecto, yo me voy a la ficha proyecto en cambiar tiempo de trabajo. Hago clic en cambiar tiempo de trabajo, ¿verdad? Y aquí voy a trabajar con la parte del detalle de las excepciones. Y si quiero trabajar con el horario, me voy aquí en semanas laborables, le doy detalle y me aparece lo que es el horario de trabajo. Si yo, por ejemplo, voy a decir que los lunes son laborables, tengo que hacer clic, establecer días en estos periodos laborables específicos. Y adicionalmente, mi recomendación es hacer clic. ¿Alguna duda o comentario? Ok. Si quieren, por ejemplo, si entonces, volviendo aquí dice 9 de la mañana, suponiendo que aquí el horario lo querramos cambiar a las 8 de la mañana, simplemente nos ubicamos con un solo clic sobre la hora y escribimos 8 AM. Y nos movemos con la flechita hacia la derecha y ya automáticamente lo toma. No se pongan a darle varios clics porque entonces trabajan con la edición y se les puede complicar un poco el trabajo. ¿Okay? Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir ajustando los horarios. ¿Okay? Entonces, en el caso de que ustedes vayan a trabajar con los horarios, simplemente escriban 12 y ya él va a asumir. ¿Están viendo? Y después le damos a aceptar. Si van a hacer horarios repetidos en varios, seleccionan el primero y el último día. ¿Se acuerdan con la tecla Shift que les expliqué en la sesión pasada? Activan establecer días en estos periodos laborables específicos y colocan los horarios correspondientes. ¿Dudas? ¿Comentarios al respecto? Ok. Si hablamos sobre las excepciones, mi recomendación es que primero trabajen con las fechas, la fecha de comienzo, y si son 2 días, cambian la fecha de fin al siguiente día o si son varios días. Entonces colocan la fecha de comienzo y la fecha de fin. Y después trabajen con los nombres. ¿Por qué? Porque después si hay varios nombres que se repiten, entonces simplemente lo que pueden hacer es copiarlo y pegarlo. ¿Cómo van a hacer? Por ejemplo,
Si yo digo feriado bancario, y ese feriado bancario se va a repetir varias veces, entonces yo lo toco, ¿verdad? Y lo vuelvo a tocar, hago un clic, otro clic, pero no doble clic, un clic y otro clic. Selecciono el rango, control C, y cuando vaya a colocar el siguiente le doy backspace y control V. En este caso me está dando una alerta de que es el mismo día. Por supuesto, uno corrige porque no coloqué las fechas primero. ¿Ven? Entonces, por eso es que yo les recomiendo que coloquen las fechas primero y después cambian los nombres. ¿Ok? Colocan los nombres por si acaso se repiten, ya tenga la información contenida. Voy a dejar de compartir la pantalla para hablarles sobre otros aspectos. Cuando estemos trabajando con los pesos, que querramos definir los pesos de cada una de las tareas. Cuando estemos en ese proceso de definición de pesos, es muy importante tener a los involucrados en el proyecto, de tal manera de que ellos estén de acuerdo, se logren acuerdos y se defina claramente el impacto que va a tener la ejecución de su tarea sobre el proyecto. Cómo es la contribución de su tarea, no solo en la parte física, sino en la parte de avance del proyecto. Y así como en la definición del EDT, también ayuda a que puedan trabajar mejor en el aspecto de que se establecen mejores compromisos o mayores compromisos. ¿Alguna duda o comentario? Si tienen comentarios también respecto a la ejecución de la actividad 1, siéntanse libres en comentarlo, en consultarlo, pueden tomar la palabra y yo les aclaro cualquier duda que haya surgido. También podemos hablar un poco sobre la diferencia entre reprogramar un proyecto y mover un proyecto. Para ello voy a irme otra vez a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar. Estamos nuevamente en la visualización del archivo de proyecto, el que abrí, un archivo totalmente nuevo, ¿verdad? Con información que le acabamos de cargar. Lo que le quiero mostrar un poco es sobre esta parte de programación de la ficha proyecto. Hablamos de mover proyecto. También en el menú estado tienen lo que es actualizar proyecto. Entonces, si hablamos de mover proyecto, lo que quiere decir es, si activamos ese botón, si hacemos clic en ese botón, va a mover la fecha de inicio del proyecto completo y todas las fechas pronóstico y reales de las actividades, sin importar si tienen avance. Deja los avances iguales, pero cambia las fechas reales. No cambia ni el comienzo previsto ni el fin previsto. Debido a eso, este mover proyecto se recomienda que se use cuando no se haya cargado avances al proyecto. Eso sucede cuando un proyecto no ha iniciado. Se planificó para una fecha específica, se guardó el archivo, nunca se ejecutó, nunca se inició. Entonces se vuelve a retomar y se le dice mover proyecto a la fecha nueva. ¿Qué ventaja trae eso? Que ya ustedes tienen guardada la planificación original y después que ustedes muevan el proyecto a la fecha nueva, el reprograma en función de toda la data que le habían metido originalmente, que eran las prelaciones, las duraciones y todo el calendario,
¿verdad? Y de una vez, ustedes posteriormente pueden guardar una segunda línea base, ¿ok? De tal manera de guardar el histórico original. Entonces, esto es importante cuando consideren mover proyectos. Recuerden que si le dan mover proyecto y tiene fechas reales, las va a cambiar. Ahora, si hablamos de reprogramar proyecto, este reprogramar proyecto se encuentra dentro del menú estado, actualizar proyecto, y aquí ven el cuadro de diálogo. Y en este, si ustedes le dan reprogramar proyecto, que sería reprogramar trabajo restante para que empiece después de, solamente con el título ustedes están claros que es lo que falta por ejecutar, es lo que él va a reprogramar. Cuando hablamos de activarle proyecto completo, entonces estamos diciendo que va a reprogramar el proyecto completo, pero en función de esta nueva fecha. Entonces cambia solamente lo que falta por ejecutar. Lo que tiene progreso queda igual, con los mismos avances y con las fechas reales. Entonces esto es muy usado, es cuando un proyecto tuvo un avance, estuvo paralizado por un tiempo y se volvió a retomar. Entonces vamos a reprogramar lo que falta por hacer partiendo de la nueva fecha de inicio. ¿Okay? Cuando se vuelve a retomar el proyecto para seguirlo ejecutando. Y de tal manera que no perdemos el histórico. Entonces es muy diferente reprogramar trabajo restante a mover proyecto. El de arriba es simplemente que diga el proyecto, cuánto de avance debería tener para tal fecha, por porcentaje completado o del 0 al 100, como si fueran hitos. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario al respecto? Okay. Vamos a pasar a otro ejemplo que les quiero mostrar. Sigo compartiendo la pantalla, pero me voy a un proyecto que está en ejecución. Que fue planificado y tuvo un avance. Voy a volver a hacer el intento. Ustedes están observando los campos comienzo previsto y fin previsto. También tienen los campos porcentaje completado y porcentaje de trabajo completado. Comienzo real y fin real y comienzo pronóstico, que sería comienzo, y fin pronóstico, que es fin. Okay, voy a dejar de compartir para que ustedes hablemos sobre esos aspectos. Entonces, hablando sobre esos campos que les acabo de mencionar, tenemos comienzo previsto y fin previsto. Ambos campos corresponden a la fecha. Comienzo es la fecha de inicio y fin, la determinación de cada una de las actividades, pero al colocarle el nombre previsto, corresponde a las fechas planificadas que aparecieron en el momento que se grabó la línea base. ¿Okay? Cuando ustedes guardaron la línea base, entonces les aparece información en los campos comienzo previsto y fin previsto. Ahora, si hablamos de los porcentajes, tanto porcentaje completado como el porcentaje de trabajo completado, entonces estamos hablando de los campos donde se reporta el avance de las actividades y que en función de los pesos se calcula el avance de las actividades sumarias y de la actividad y del proyecto. Que si lo tenemos como la actividad 1, como el nombre del proyecto, nos va a aparecer ahí. Y si no lo tenemos en la actividad 1, sino
como archivo, simplemente, entonces también habría que meterse por la información del archivo, que sería información del proyecto. Yo les recomiendo que siempre lo coloquen en la primera línea, el nombre del proyecto, para que así tengan la información más directamente accesible. Comienzo real y fin real. Las fechas reales o lo realmente ejecutado a la fecha, que puede o no coincidir con lo planificado. Y el comienzo y fin, que son los otros campos, estos son los campos dinámicos. ¿Por qué los llamo campos dinámicos? Los llamo campos dinámicos porque estos campos nos ayudan a calcular automáticamente la tendencia del proyecto. ¿Cómo lo calcula? Bueno, en función de las fechas planificadas originalmente, y una vez que le coloquemos avances a las actividades, entonces él va viendo la tendencia en función de la duración y las prelaciones de cada una de las actividades. Entonces, por eso es que es muy importante ver comienzo y fin previsto, porque nos va a dar, comienzo y fin como campos que vendrían a ser el pronóstico que nos da la tendencia hacia dónde se están yendo las fechas del proyecto. ¿Alguna duda o comentario, algo que aclarar respecto a lo que les he hablado? ¿No hay comentarios? Bueno, seguimos entonces. Como último aspecto de esta sesión, les puedo comentar sobre las fechas de corte. ¿Cómo definir fechas de corte de control del proyecto? Esto lo van a empezar a ver cuando ustedes empiecen a controlar el proyecto, ¿verdad? Ustedes, para armar la curva S, nosotros les explicamos cómo iban a hacer para establecer los periodos de corte. El ejercicio les dice, establezca unos periodos de corte cada mes, ¿verdad? Hay unos que dicen cada mes y así sucesivamente. Entonces, ¿pero cómo se fijan esas fechas? Esas fechas de corte se establecen en función del criterio que maneja la empresa para la cual ustedes estén trabajando. Y si ustedes son dueños de su propia empresa, en función de su propio criterio. Generalmente son periodos de duración constante. Se puede hacer mensualmente, se pueden hacer controles quincenal, semanal. Si ustedes están hablando de obras y ustedes son los inspectores de obras, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un control tope semanal, porque ustedes tienen que reportar esos avances para poder hacer los pagos al personal. Entonces, pero si están hablando a nivel de gerencia, de repente la gerencia, si te están reportando a nivel de gerencia y están trabajando a ese nivel, de repente para las reuniones de ellos se necesita es el reporte mensual. Entonces, en función de la información, cómo la necesitan controlar, ustedes establecen los periodos. No necesariamente es en función de la duración del proyecto y que ustedes lo distribuyan proporcionalmente. No. La fecha de fin del proyecto puede ser una referencia al final, pero sucede que rompe los periodos constantes. Entonces, como rompe esos periodos constantes, entonces generalmente se colocan posterior, ¿ok? Siempre posterior. Entonces, si decimos que el proyecto termina el 10 de febrero, se pueden establecer periodos quincenales para que cierre el 15 de febrero. Bueno, estamos por terminar la sesión. ¿Tienen alguna duda, algo que comentar al respecto o sobre la actividad 1 o alguna aclaratoria que quieran sobre la otra actividad? Recuerden que también tienen a su disposición el planteamiento o comentarios de temas en el foro.
Y a los que aún no se han presentado, los invito a que compartan sus experiencias en el uso del proyecto. ¿Qué viene ahora? Las actividades 2 y 3. Al terminar esta sesión, les van a aparecer disponibles. Estas actividades deben ser entregadas a más tardar el día jueves 6 de febrero. Preferiblemente traten de enviarla, de cargarla el día anterior por la noche. La hora tope es a las 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela. ¿Tienen alguna duda o comentario que necesiten aclarar sobre las entregas? Entonces, esperamos que esta sesión haya sido valiosa para ustedes. Nos veremos en la cuarta y última sesión que estaremos realizando el lunes 3 de febrero, hora 8 de la noche, hora de Caracas, Venezuela. Si no tienen dudas o comentarios, nos vemos en la sesión siguiente. Hasta luego.